cargada, como decíamos, que tuvo buenas noticias porque se votó, se rechazó en el Senado, luego de que ya hubiera sido rechazado en la Cámara de Diputados, se rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Con 63 votos a favor y 7 en contra. Esta ley que ya había sido votada, que después el gobierno nacional había vetado, como todas las leyes que no le gustan, y que había tenido un revés en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado por goleada, ¿no? 63 votos a 7 es el 90% de los que votaron, así que muy, muy positiva noticia esto de esta ley que declara la emergencia en discapacidad, buscando así garantizar el financiamiento de las pensiones, actualizar los aranceles. Todo esto en un marco de todo lo que ya sabemos y se viene hablando, ¿no? Ni hablar de la represión a todas las movilizaciones, a los familiares de personas con discapacidad, y del pretexto de que todas estas medidas, todas estas leyes que buscan que el Estado esté acompañando a quienes más lo necesitan, no pueden llevarse adelante porque alteran el superávit. Y la verdad que una ley fundamental para las personas con discapacidad que vienen dando esta pelea ya hace tanto tiempo y que demuestran en definitiva esto que hablamos siempre de que luchar sirve, ¿no? En un contexto donde nos dicen constantemente que para qué vamos a hacer más o para qué lo vamos a intentar siquiera. Claramente el gobierno no puede quedarse siempre con las de ganar, sino que por el contrario el pueblo demuestra cada día más que salir a la calle es algo que tenemos que seguir haciéndolo, que tenemos que seguir manifestándonos y de alguna forma intentar lograr que realmente conquistemos, ¿no? Un poco todo esto que ya era básico, que ya era algo que teníamos al lado como sociedad, pero que este gobierno lo vuelve a poner en disputa, también en un contexto donde a las personas con discapacidad se les empezó a sacar los certificados y de repente tenías que ir. Vimos el testimonio de una persona yendo sin una pierna, por ejemplo, hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde su localidad bonaerense porque le habían sacado el certificado, como a tener que justificar de alguna manera por qué necesitaba ese certificado cuando era muy claro, ¿no? Entonces, en este contexto, qué importante también ver cómo el gobierno ya no tiene más las chances de pelear contra esto, porque cuando se rechaza un veto, ya está, tenés que cumplir con la ley, punto. No hay mucho más que hacer, ni que pensar, ni el gobierno puede darle una vuelta para no hacerse cargo de esto. Sí, no se quedan de brazos cruzados, de todas formas patalean, y lo que quieren hacer ahora es judicializar el rechazo al veto. O sea, básicamente lo venimos conversando mucho, ¿no? Pero un gobierno que no cuenta con mayorías parlamentarias, pero que tampoco las busca porque, puede ir gobernando por decreto. Cuando sale en el Parlamento una ley que no le gusta, la veta, y cuando ocurre como ocurrió ahora, que además es la primera vez en 22 años que el Poder Legislativo da vuelta a un veto del Ejecutivo, cuando ocurre esto, amenaza con ir a judicializar. Así que veremos cómo continúa esto, que además lo agarra obviamente al gobierno nacional a contramano en medio del escándalo por las coimas y los audios que se han divulgado. Y también que es necesario también poder poner sobre la mesa lo que el gobierno nacional y sus aliados vienen haciendo respecto a esto, fuera de lo de las coimas y demás, como también la bronca es tanta que te encontrás con cosas como el tuit del Gordo Dan, por ejemplo, ¿no? Una persona que es una figura pública importante del gobierno nacional ejecutivo, de todo lo que tiene que ver con la libertad avanza, que
se da el tupé todavía de poner cosas en una red social donde tiene también tanta influencia, tan horribles respecto a un senador en este caso, que es Luis Juez, y que no es ni para repetir todo lo que dice ese tweet porque es horrible y no está bueno, no lo necesitamos, pero sí lo que podemos decir respecto a eso es, bueno, ¿qué pasa también cuando se encuentran con una situación donde de repente no pueden hacer nada más que encontrar el odio como mecanismo de defensa? Tal cual. Y bueno, como decías, no vamos a reproducir el tweet, por supuesto, muy desagradable, pero sí como repasar algunas de las repercusiones posteriores, ¿no? Porque después parte del gabinete salió a desmarcarse, salió a decir que incluso el Gordodán, de quien hemos hablado mucho, no es parte del gobierno, y ahí vale la pena recordar, acá lo hemos mencionado mucho porque bueno, siempre intenta dar la nota y dar de qué hablar, pero estamos hablando de la misma cuenta de Twitter que muchas veces ha anticipado decisiones oficiales y ha anunciado por sus redes sociales los corrimientos de funcionarios del gabinete. Es una persona con mucho poder, con mucho conocimiento, que puede no ostentar un cargo formal en el gobierno, pero que sin lugar a dudas es parte del dispositivo político, y que bueno, y que en esta ocasión, esto frente a la impotencia de haber perdido una elección en la que no pudieron juntar más que 7 votos en el Senado, agredió al senador Luis Juez de la provincia de Córdoba. Y otra de las noticias de la semana, y que es muy paradójico, ¿no? Porque bueno, es un gobierno que ha llegado a donde llegó en nombre de la libertad y proclamando como la no intervención del Estado en la vida de los individuos, pero en este caso, y como tampoco ocurre en la economía, y ahora vamos a estar hablando de eso también, el gobierno consiguió un fallo que que prohíbe la circulación y la divulgación de los audios de Karina Milei, de los cuales había escuchado, se había divulgado una partecita, y logró prohibir su divulgación en los medios de comunicación, en este escándalo que los tiene tan preocupados y que tiene a funcionarios que son muy del núcleo del gobierno implicados. Y estamos hablando de un caso de censura previa, se dice, cuando se prohíbe, cuando se censura la divulgación de una información previo a que esta sea pública, que sea conocida, cosa que está prohibida además por la misma Constitución Nacional. Sí, y como siempre, teniendo también de enemigos principales a quienes hacen la labor del periodismo, ¿no? Que cumplen una función tan importante como la que es la de informar, la de dar a conocer todo esto, que no es un chisme, ¿no?, para nuestro país, sino que por el contrario es algo de información importante para entender justamente de qué manera trabaja este gobierno nacional por los derechos de las personas, que es nulo. Entonces, frente a esa situación y también sabiendo todavía que los periodistas y las periodistas están protegidos por el Código Civil y Comercial, por la Constitución Nacional, por distintos fallos específicos que han marcado, ¿no?, jurisprudencia de nuestro país, aún así se dan el tupé también de seguir condenándolas a esto, ¿no?, a la censura como si nada, cuando en realidad, digo, hay un montón de métodos de que puedan salir esos audios, pero bueno, qué importante también poder poner sobre la mesa la labor de periodistas que aún así se la siguen jugando, porque el amedrentamiento es una cosa con la que es muy difícil también convivir diariamente.
Así es, y bueno, así como se inhibe la libertad de expresión, otra cosa que a la que no funciona libremente, digamos, o sin la intervención del Estado es la cotización del peso, la cotización de nuestra moneda, y que bueno, mediáticamente se la conoce más como la cotización del dólar, ¿no? Cuando se habla de que el dólar sube o baja, bueno, se está dando de que de la cotización de nuestra moneda, de la devaluación del peso. Y el gobierno nacional, recordemos que nosotros ya veníamos diciendo que el dólar estaba artificialmente planchado, que tenía una cotización que era extraordinariamente baja, y que esto no tenía que ver con un presunto valor de mercado libre o un precio de equilibrio, sino con una intervención del Estado Nacional que ofrecía bonos en pesos y propuestas en pesos para los grandes inversores a tasas altísimas, bajo la promesa además de sostener el tipo de cambio bajo, lo cual representaba un negocio inmenso para aquellos que venían con sus dólares, compraban pesos, invertían a tasas altísimas que no se ven en ningún lugar del mundo, sabiendo que el dólar se iba a mantener pisado, y después cuando querían se iban, volvían a comprar los dólares y se las tomaban. Ese mecanismo venía generando cierta desconfianza, porque la bola de deuda en pesos generada para mantener a las inversiones en esta moneda se venía haciendo cada vez más grande, y la confianza en la estabilidad de este sistema también venía en crisis, por lo cual no venían pudiendo, a pesar de ir aumentando cada vez más las tasas que se ofrecían, no lograban retener a los tenedores de estos bonos de deuda. Bueno, ese mecanismo no alcanzó para sostener el tipo de cambio, que recordemos, según el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la orden del FMI para el Estado Nacional, para el gobierno argentino, era no intervenir en el tipo de cambio mientras se mantuviese dentro de las dos famosas bandas, y sin haber llegado al techo de la banda, que es de 1470, creo, una cosa así. El gobierno nacional decidió y anunció esta semana que va a intervenir en el mercado cambiario, comprando y vendiendo dólares. Vamos a escuchar lo que decían hace 1 o 2 meses el equipo económico, algo con lo que hizo mucho alboroto, se ocupó de decirlo en todos lados, y de esta forma decían cuando Fantino, en una puesta en escena, en una pregunta periodística real, les preguntaba qué es lo que pasa con el tipo de cambio. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Bueno, el dólar flota, decían, y bueno, se ve que ya no flota más. Y el gobierno nacional decidió vender dólares para evitar la devaluación, para evitar que se siga devaluando la moneda, intentando así contener, por un lado, esa variable que siempre es noticia en los medios, y necesitaba mantenerla estable, sobre todo en este marco electoral, pero además y sobre todo es una variable que tiene implicancias directas en la inflación. Ni hablar de que en esto de la intervención del gobierno, más allá de que la libertad real del mercado ya un poco medio que no existe, si están interviniendo, ¿cómo se ve ahí la especulación? Pienso en esto, ¿no? De ayer el riesgo país cerró a más de 900 puntos. Bueno, ¿cómo se está especulando con este fin de semana electoral y lo que pueda llegar a suceder? Que en definitiva hay algo ahí que se está moviendo, más allá de que el gobierno nacional venga a plantear que todo está bien, o que el dólar flota, que esto, ¿no? Que está todo acorde al plan. Así es, todo
todo de acuerdo, todo marcha de acuerdo al plan, dicen en el gobierno, pero bueno, evidentemente no han podido contener estas situaciones y han tomado esta definición que, como decíamos recién, entra en contraindicación con lo acordado con el fondo, y entonces salió Pablo Quirno a explicar de qué se trata esta medida, cómo se va a ejecutar, y lo que decía es que lo que se habló con el fondo cuando se le pidió permiso para poder intervenir en el mercado cambiario, a pesar de lo que decía el acuerdo, en esa conversación el fondo habría aceptado esta intervención en la medida que se haga con fondos provenientes del superávit fiscal. Y es un superávit que, como venimos diciendo también, es mentiroso, porque como decíamos recién, ¿no?, que hablábamos de esta bola de deuda en pesos. Bueno, la bola se va agrandando porque tiene una parte compuesta por el capital original, por el monto original de estos bonos, y que después va creciendo con todos los intereses que se capitalizan y pasan a ser parte de esta deuda. Bueno, el gobierno nacional hace algo maravilloso, que es que no contabiliza esos intereses como parte de la deuda a la hora de calcular el superávit fiscal. Y recordábamos el sábado pasado que, y recomendábamos, y la volvemos a recomendar ya que estamos, una nota de Germán Pinazo en Tiempo Argentino. Ahora buscamos el nombre para volver a recomendarla con el título, pero que estos 14.000 millones de dólares, que son los intereses capitalizados de deuda solo en el mes de julio, habíamos dicho que fueron 5 veces más de lo que se gastó en el mismo julio, solo en un mes, en jubilaciones y pensiones. Entonces, bueno, esto de que no hay plata, parece que sí es para los jubilados, parece que sí es para las pensiones, para las personas con discapacidad, pero sí hay plata para los grandes inversores. Y aparece la pregunta entonces de dónde va a sacar el gobierno nacional los fondos para intervenir en el mercado cambiario si tienen que salir de este presunto superávit. Lo mismo, en esa misma entrevista de la que hablábamos recién, Pablo Quirno le preguntaban, por ejemplo, si la ley de emergencia en discapacidad no iba a generar problemas con el superávit, y él aseguraba que no, porque ese dinero, casi como una amenaza, decía que ese dinero va a tener que salir de otra partida. ¿Y de cuánto estamos hablando? Se estima, porque además no hay datos precisos, pero se estima que en esta primera semana, porque esta medida, recordemos, la definición, ya había intervenido el Estado Nacional, pero no lo había blanqueado, porque por supuesto le generaba conflictos con el fondo, pero solo en esta primera semana en la que anunció esta medida, se estima que el monto por el que intervino el gobierno nacional en el mercado cambiario fue de 500 millones de dólares. Y como venimos haciendo en los últimos programas para tratar de trazar algunas comparaciones, y bueno, esto recordábamos el sábado pasado, que este monto de 14.000 millones de dólares de intereses capitalizados de deuda en julio equivalía a 5 veces lo gastado en jubilaciones y pensiones, en 10 veces el aumento estipulado por la ley también vetada por el gobierno nacional de aumento de las jubilaciones para todo el año. Solo con lo que se había capitalizado en julio se podía pagar ese aumento para todo lo que quedaba del año 10 veces. Bueno, estos 500 millones de dólares con los que intervino el gobierno nacional en el mercado cambiario solo en una semana representan, por ejemplo, 2 veces y media el veto a la emergencia en Bahía Blanca, o representa 1/3 de este aumento jubilatorio también vetado para todos los meses que quedan del año. Eso es lo que ha gastado, lo que se ha rifado el gobierno nacional en una semana para mantener el tipo de cambio estable. Entonces no
no hay libertad de expresión, de prensa, como decíamos hace un rato, y no hay libertad para el tipo de cambio. Y antes de irnos a la tanda, sí, un recordatorio muy importante como todos los sábados y que no dijimos antes de comenzar este repaso de noticias, pero que no nos vamos a olvidar ahora, mientras le damos la bienvenida a Pablo Macena, que ya nos acompaña acá en el piso y con el que vamos a estar charlando en un ratito, sobre todo, sobre las elecciones de mañana y un poco también de lo que está ocurriendo en el mundo. Pablo, buen día, ¿cómo andás? Buenos días a todos y todas, ¿cómo les va? Encantado de estar acá otra vez con ustedes. Hola Pablo, gracias por estar acá. Él es uno de los amigos de la casa. Ya está, ¿Sí? Te podríamos decir, bueno, venite todos los sábados si querés. Solamente me convocan y soy como Batman. Tiramos la Pablo señal. Claro, mándame la batiseñal y soy como Batman, pero para los más veteranos como el viejo Casero, Alfredo Casero, en la época que se podía, que daba gusto escucharlo y mirarlo en la televisión. Para los más jóvenes, busquen Cha-Cha-Cha, el Batman de Casero. Lo voy a buscar ahora. No, ¿No conocés Cha-Cha-Cha? No, qué viejo me hiciste. Claro. Bueno, yo lo disfrutaba de jovencito, pero bueno, soy el Batman de Casero. Y siempre es muy divertido escucharte además, Pablo, porque hay algo ahí de la propia como pedagogía que aparece por fuera del tirar el dato duro como tal. Así que gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por convocarme en serio, y tenemos muchas cosas para hablar en un fin de semana que va a ser muy atractivo, muy lindo para analizar, muy lindo para pensar sobre sus efectos, muy interesante para la ciudadanía del 40% del país, del distrito más numeroso del país, del distrito que más aporta a la economía de este país, y sin embargo que es castigado permanentemente desde el gobierno central, que no redistribuye lo que corresponde y le quita recursos. En este contexto, mañana elecciones en la provincia de Buenos Aires con repercusión nacional, internacional, intergaláctica y demás. Así enganchamos lo provincial, lo nacional y lo internacional que se viene, que también está en un momento bastante conflictivo. Excelente. De todo esto vamos a estar hablando en el próximo bloque, no sin antes invitarlos anticipadamente. Lo vamos a volver a hacer el sábado que viene, porque el sábado que viene, justamente el sábado 13 de septiembre, hay nuevamente Peña de los Abrazos en el ECUNI, en el espacio cultural Nuestros Hijos, el espacio de la Madre de Plaza de Mayo, en el predio de la Exesma, que como recordamos siempre, cuando tuvieron la posibilidad de construir un espacio ahí, decidieron no hacer un espacio nostálgico de memoria para recordar el terror acerca del cual por supuesto tenemos memoria, pero decidieron instalar allí un espacio donde haya alegría, donde haya cultura, donde haya arte, y a eso nos invitan los amigos compañeros del ECUNI desde las 18:30 el sábado 13 de septiembre. Se arranca con Tango en Compañía, presentando a Patricia Kressler en Culpable, con distintos artistas invitados, y a las 20 horas arranca la Peña de los Abrazos con taller de danzas, con conciertos, con patio peñero, feria, buffet a precios populares. Como siempre, la entrada es libre, con una contribución sugerida pero no excluyente, y no se suspende por lluvia como todos los meses, como todas las Peñas de los Abrazos. Recordamos, en el espacio cultural Nuestros Hijos en la Exesma, Avenida Libertador 8151. Puebla.